Hola, espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Carlos Peña y esto es Recorriendo Documentos. Hoy día tenemos un documento que, para variar, han elegido ustedes. Se trata de AISI S100. Es la especificación para diseño de elementos de acero plegados, conformados en frío, tradicionalmente conocidos como plegados. Desde ya, este video no va a ser más que un complemento de diferencias respecto al video que se hizo de AISC 360, que es el código para diseño de elementos de acero armados, ciertos soldados o laminados. La gran diferencia entre estos dos códigos, desde ya, la gran y única en concepto, aunque en detalle hay otras diferencias, pero en concepto, es que típicamente los elementos que son laminados y armados no tienen mucho problema de pandeo local. Ya voy a aclarar eso. Y los elementos conformados en frío tienden a tener problemas de pandeo local. ¿Por qué digo esto? En general, los elementos conformados en frío, plegados, están hechos de plancha muy delgada. Hay razones ancho, espesor muy altas. Esa es la gran característica de los elementos plegados, aunque hay algunos que pudieran tener un espesor mayor y no tener problemas de pandeo local. De todas maneras, la gracia de estos perfiles es que son delgados, ¿ya? Contrariamente, los perfiles que son armados o laminados podrían llegar a tener espesores bajos que generan algunos problemas de pandeo local, pero no es lo típico, ¿cierto? Cuando uno hace perfiles que son armados a partir de planchas o que son laminados, en general, típicamente, no va a tener problemas de pandeo local o no va a tener problemas relevantes. ¿Por qué lo aclaro? Porque muchos de ustedes dirán, oye, pero si ISC 360 ya tiene resuelto el problema del pandeo local, tiene razones de ancho espesor e incluso puede generar tensiones críticas para elementos que tienen problemas de pandeo local. Sí, pero estamos hablando de todas maneras de razones de ancho espesor buenas, de planchitas en buen español gorditas. ¿Ya? Aquí estamos hablando de diferencias grandes. Entonces, dicho esto, el código es muy parecido. En lo conceptual no hay mayores diferencias. La gran diferencia está en el tratamiento del pandeo local. Desde ya, y hay que decirlo, un elemento que tiene problemas de pandeo local importante no es en principio apto para ser usado como fusible sísmico. Y esto es bien importante entenderlo. No es apto para que ese elemento que está afecto a pandeo local tenga plastificación, pero sí puede ser usado como elemento en otra posición del sistema sismo resistente donde no requiera salir del rango elástico y donde no requiera plastificaciones. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Les voy a compartir la pantalla y vamos a mirar inmediatamente algunas cosas, ¿cierto? Aquí tengo preparado esto, por ejemplo. Estoy compartiendo eh, un navegador web. Aquí están, por ejemplo, de dónde consigo yo esta norma. Este es un código, ¿cierto?, del Instituto Norteamericano, bueno, el Instituto Norteamericano de Estados Unidos, pero esta cosa va por Canadá, México, todo ese sector, ¿ya? Bueno, del Instituto del Hierro, por ahí estaba el nombre, bueno, ya se me perdió, no importa. Aquí ustedes pueden encontrar todas estas especificaciones que son de descarga gratuita. En general, nosotros nos vamos a meter aquí con el S100 y a veces con el S400, ¿ya? El S100 es el análogo al ISC 360 y el S400 es el, entre comillas, vamos a decir, análogo al ISC 341, del cual también hicimos un video. Son los suplementos con requisitos de diseño sísmico para elementos de acero plegados, conformados en frío. Ahora, vamos a hacer algunos comentarios de eso. Bien, en esta página ustedes pueden descargar todos los documentos. Esto es la página de la ISI, básicamente. También les quiero comentar que desde hace un tiempo AISI ha publicado distintos manuales, guías y libros de ejemplo para estas cosas. En particular, ¿cierto? Aquí el AISI D102 del 2023, edición 2023. Yo aquí me voy a referir a la edición más reciente nomás, pero en realidad da bastante lo mismo. Este es un
libro, ¿cierto? Que trae ejemplos de aplicación y uso. En el caso de ISC 360 había un libro de ejemplos, ¿cierto? Que yo les mostré, que era de descarga gratuita. En este caso no es de descarga gratuita, ¿cierto? Esto vale $50. Esta es la portada en particular de ese libro, ¿cierto? Y que trae, bueno, trae ejemplos realizados con AISI S100. Aquí dice 16, pero esto fue revalidado el 2020 sin cambio. Por lo tanto, esto también corresponde a lo que actualmente se usa. ¿Ya? Entonces, este es el libro de ejemplos que tiene el AISI. No es de descarga libre, pero existe. La especificación sí es de descarga libre y usted la puede encontrar aquí en la página de AISI. ¿Ya? No es muy complejo encontrar esta dirección. Bien, vamos a los elementos. Lo primero que tengo que decir es que en el caso chileno, la norma que es adecuada para hacer el diseño de elementos conformados en frío es 427 parte 2 del año 2019 y que está oficializada. Pero esta norma 427 parte 2 básicamente es la traducción al idioma español de AISI, ¿cierto? AISI S100 del 2012. ¿Ya? Por lo tanto, en lo técnico, esta norma básicamente es lo mismo y es posible para aquellos que no tengan esta norma trabajar con AISI del 2012 sin ningún problema, pensando que es análogo. Yo voy a referirme, insisto, en este video al AISI del 2020, pero no es que hayan cambios importantes y si los hay no los vamos a tocar mucho tampoco, ¿ya? Bien, tenemos entonces que la norma chilena es entonces una traducción de AISI, así como la primera parte, 427 parte uno es una traducción de ISC 360. ¿Ya? Bien, no tengo más que decir de la norma chilena. Vamos entonces a lo que es AISI. Este es el código, este es el estándar, ¿cierto? Se llama AISI S100 2016, revalidado el 2020. Que este lo acabo de descargar de la página de AISI, ¿cierto? Bien, se llama especificaciones, ¿cierto? Para el diseño de elementos conformados en frío o miembros de acero conformados en frío. Y eso es lo que cubre. Vamos a mirar algunas cosas que puedan ser importantes. Si nosotros nos vamos al índice, aquí hay un montón de cosas antes de llegar al índice, yo marqué algunas cositas que les quiero mostrar. Lleguemos a la tabla de contenido. Si ustedes se fijan, esta tabla de contenido se parece, por no decir que es exactamente igual, a la que vimos cuando analizamos a ISC 360. Primero, provisiones generales, ¿cierto? Después, requerimientos de diseño, que eso siempre vale la pena mirar, ¿cierto? Le he dicho. Después, diseño por estabilidad. Tiene exactamente el mismo orden que la otra norma, ¿cierto? D, miembros en tensión, E, miembro en compresión, F, miembro en flexión, y ya ustedes verán que esto es más o menos lo mismo, ¿cierto? De hecho, el capítulo J es el de conexiones, al igual que en el otro caso. Los anexos cambian un poquito, ¿cierto? Aquí tenemos anexos que el primero, que es muy bueno y en este hay que tener harto cuidado, es el de anchos efectivos de los elementos. Los elementos vamos a entender elementos como la placa, ¿ya? La plaquita delgada. Después tiene pandeo elástico de miembro. Bien, ahí está también. Trae otros anexos, pero que significan otras cosas. Por ejemplo, un apéndice A que dice provisiones que son aplicables en Estados Unidos y México, y después tiene un B que son provisiones que son aplicables en Canadá. Claro, a lo largo de todo el código, los comentarios dicen donde algunas cosas son aplicables en Canadá, otras son aplicables en Estados Unidos, ¿cierto? Ahí se van moviendo. Pero desde ya quiero insistir que este código en particular, en lo técnico y en lo que tiene que ver con teoría elástica, no puede hacer diferencia con lo que teníamos en ISS 360. Lo más importante a tener en cuenta es el tratamiento del pandeo local para planchas delgadas. Es eso, ¿ya? Aquí, de alguna manera, porque así es el tratamiento de planchas delgadas, la terminología nos lleva a hablar de lo que es un ancho efectivo. ¿Qué es un ancho efectivo? Bueno, la forma de tratar esto es decir, mira, el pandeo local va a reducir la resistencia en compresión de la placa, ¿ya?
Bueno, como disminuye la resistencia en compresión de la placa, yo lo voy a interpretar a nivel de ecuaciones y como simplificación como un equivalente a que hay una parte de la placa que no va a trabajar y otra parte de la placa, que va a ser la parte efectiva, que va a trabajar al máximo de la tensión. ¿Se fijan? Es una forma de entender el pandeo local. En la vida real no funciona así, por supuesto, ¿cierto? Las tensiones van variando y cuando uno se aleja de los puntos atiezados, las tensiones bajan y cuando uno se acerca a los puntos atiezados, las tensiones suben, ¿ya? Pero de manera simplificada, este código y muchos otros van a abordar el pandeo local de esa manera, diciendo, mira, no toda la plancha es efectiva porque está sujeta a pandeo local. Entonces, yo voy a descontar una parte, que es la parte que está más lejos de los puntos atiezados, ¿cierto? Y esa parte no va a ser efectiva. El resto del material va a ser efectivo y va a poder trabajar. De alguna manera, ¿cierto? Lo que vamos a pensar es que en compresión, por ejemplo, se pierde área. Entonces vamos a trabajar solo con un área efectiva em, que va a ser un análogo a una sección más grande que tiene pequeños pandeos. En flexión, más o menos lo mismo, ¿cierto? Si uno piensa en una viga común y corriente, una canal, por ejemplo, en este caso de plancha delgada, claro, vamos a tener un módulo resistente y ese módulo resistente va a ser corregido, porque vamos a decir, mira, a lo mejor si flectamos en torno al eje fuerte, tenemos el ala en compresión, el ala superior típicamente para momento positivo, tenemos el ala superior que se está comprimiendo. Ya, como el ala se está comprimiendo, es una placa que puede estar afecta a pandeo local. Si la plancha es muy delgada, ok, va a haber una parte del ala que no va a ser efectiva y va a haber otra parte del ala que sí va a ser efectiva. El ala inferior, como está en tracción, es estable, no tiene problemas de pandeo local ni de pandeo de ningún tipo. Entonces, el ala inferior sí va a ser 100% efectiva. ¿Qué significa eso? Que el ala superior no es completamente efectiva. Tengo menos área efectiva, tengo menos áreas útiles, pero la de abajo sí es 100% efectiva. Ya, entonces eso va a hacer que el módulo resistente de esa sección cambie. Claro, alguien dirá, oye, pero me queda una sección que no es simétrica. Sí, puede ser. O por simplificación, a lo mejor usted querría descontar, ¿cierto? Lo mismo que descontó arriba, lo puede descontar en el área de abajo y con eso tiene otra vez una sección simétrica, aunque no es igual a la original, y con eso puede calcular un módulo resistente de una manera muy simple. ¿Ya? Bueno, todas esas cosas empiezan a entrar en el cálculo de elementos delgados. ¿Ya? Bien, vamos viendo entonces requerimientos generales. En general, les insisto, esto es bastante parecido a ISC 360, por no decir igual, fuera del tratamiento para elementos delgados. Requerimientos generales, aquí hay un montón de cosas, pero hay uno en particular que a mí me gustaría mostrarle, y es la tablita que aparece acá, que es una tablita con razones ancho-espesor. Esto es un poco distinto a como lo presenta el ISC 360, porque ahí nos separa directamente en elementos que son esbeltos de elementos que no lo son, ¿cierto? Aquí el tratamiento es a nivel más de planchita. Por ejemplo, dice, y simplemente nos vamos a fijar en lo primero, para que tengamos un orden de magnitud. Dice, elemento en compresión con atiesadores. Y tiene un ancho grande, partido por un espesor, y dice, menor que 500 para usar el método del ancho efectivo. Chuta, menor que 500. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto eran las razones de ancho espesor que tenía un ala compacta? ¿10? ¿12? Bueno, esto no es un ala compacta directamente, pero estamos hablando de valores muy grandes, 500, 90, 200. Esos son el típica razón de ancho espesor que aparece aquí como límite. ¿Se fijan? Entonces, por eso es tan distinto. Miremos al tiro dónde esta cosa se muestra. Aquí. En este monito lo voy a poner un poquito más grande, este monito, para que se vea mejor. Aquí. Se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, secciones plegadas típicas, ¿cierto? No son necesariamente canales, pero son secciones plegadas. ¿Qué dice acá? Aquí hay una sección que se dobla aquí, se dobla acá. Todos los dobleces, los pliegues, son sectores que atiesan la plancha principal en compresión. Por ejemplo, este doblez y este doblez atiesan esta plancha que está en compresión. Este pliegue con este pliegue atiesan todo este ancho W.
Y si se fijan, tiene atiesadores entre medio. Estos pliegues que hay entre medio, entre estos dos bordes, también son atiesadores. Tienen que cumplir con cierto detallamiento, pero en general son atiesadores. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Me está diciendo, por ejemplo, el W partido en T. Claro, para yo utilizar el método del ancho efectivo tiene que ser menos que 500. ¿Se fijan el nivel de efectos de pandeo local que esta cosa tiene? Por eso les digo, aquí vamos a meter perfiles que son como las costaneras muy delgadas, ¿cierto? Como elementos no estructurales muchas veces, cosas del tipo Metalcom, tienen este lado de tipo de cálculo, se van para estos lados que tienen problemas de pandeo local. Los, los DEC, ¿cierto? También, que son acero plegado, también tienen por este lado que evaluarse. Ojo, no todo lo plegado y delgado necesariamente tiene problemas de pandeo local, ¿ya? Aquí podemos ver formas en que se puede evitar el pandeo local. Por ejemplo, miremos en este mismo esquema. Si no tuviéramos estos atiesadores o estos pliegues atiesadores aquí entre medio y esta plancha fuera plana, claro, entonces probablemente la plancha tendría un ancho efectivo a este ladito y un ancho efectivo a este otro ladito, y el centro sería muy poco efectivo, ¿ya? Sin embargo, como se introducen estos pliegues atiesadores, es probable que todo el ancho plano, y ancho plano es lo que está entre medio de los pliegues, ¿cierto? Donde termina el pliegue y empieza la plancha plana, eso es lo que se conoce como ancho plano, que es un concepto un poco distinto a lo que tiene el ISC 360, donde se mide el ancho total del elemento. Aquí no, aquí trabajamos con ancho plano, que es otro concepto. Bueno, el ancho plano, entonces acá probablemente es efectivo completo, porque yo incorporé estos pliegues. ¿Se fijan? Esa es la gran diferencia que tiene este código. Trabaja con elementos que son delgaditos, pero que además tienen pliegues atiesadores. Las ecuaciones están en este documento, no me voy a meter en las ecuaciones, ya no es relevante para lo que queremos ver. Sepan ustedes que el comportamiento general es bastante parecido a la ISC 360, salvo la incorporación por corrección, la corrección que se hace por pandeo local. Los factores, los omega y los phi, también son bastante parecidos, no son iguales. Hay algunos casos, algunos tipos de fallas en que no es el mismo, pero son parecidos, ¿ya? Entonces, no es que la norma cambie demasiado. Bien, diseño por estabilidad. La verdad es que esto es básicamente lo mismo que vimos en el ISC 360. Tiene que considerar las imperfecciones iniciales, como las va a considerar, con cargas ficticias. Básicamente ese es el concepto y no tiene mucho más. Evidentemente usted tiene que leer esta norma para entender todo esto muy bien, ¿ya? Aquí está todo, pero yo le quiero transmitir cuáles son los conceptos más importantes desde como yo lo estoy viendo. Después, nos vamos directo a los apéndices. ¿Por qué? Porque aquí tengo el método del ancho efectivo. ¿Cómo funciona esto? Y me voy a ir al tiro a los esquemas para no complicar estas cosas. Las ecuaciones están. Pero básicamente se trata de esto. Por ejemplo, aquí volvemos a tener un elemento me refiero a placa, una placa que tiene este ancho plano. Otra vez, el ancho plano empieza donde termina el pliegue, ¿ya? Entonces, este es el ancho plano. En este caso, no hay pliegues atiesadores entre medio, como el que vimos recién. Entonces, tengo todo este ancho plano. El cálculo me va a llevar a definir que quizás no todo este ancho plano es efectivo. No todo ese ancho plano trabaja de manera em, completa. Y entonces, ¿qué hace esto? A través de las ecuaciones me define un ancho efectivo que es menor que el ancho plano y que yo lo voy a usar para hacer trabajar. Por ejemplo, aquí está el cálculo de un ancho plano para eso, de un ancho efectivo. Entonces, el ancho efectivo va a salir de las ecuaciones. ¿Cómo lo asigno? Como para entender el funcionamiento. Digo, bueno, el ancho efectivo se produce en las cercanías del pliegue, porque el pliegue es el que evita que haya pandeo local. El pliegue es el que evita que esta plancha se salga de su plano, ¿cierto? Eso es el pandeo local, que la plancha se salga de su plano. ¿Dónde es más fácil que la plancha se salga de su plano? ¿Llegando al pliegue o en el centro?
evidentemente en el centro, ¿cierto? Por lo tanto, el ancho efectivo, el que va a trabajar más, va a estar cerca de los pliegues. Por eso que aparece este esquema y me dice voy a asignar la mitad del ancho efectivo acá y la mitad del ancho efectivo allá y voy a decir que todo este pedazo que está al medio no trabaja. Alguien dirá, oye, pero esto es una lecera porque en la teoría yo no puedo decir que esto está trabajando a una tensión uniforme y aquí esta cosa trabaja a una tensión cero. No, es que no funciona así. ¿Ya? El asunto acá es que, y a ver si puedo rayar esto. Ah, que hay un lapicito. Puedo rayar, parece. La distribución de tensiones de esto sería una cosa como de este tipo. Algo más realista. Bueno, estoy exagerando un poco, pero algo más realista. ¿De qué se trata esto? Se trata de que usted va a decir, mira, ¿sabes? Si yo integro todas estas tensiones, ¿ya? Es más o menos equivalente a decir, tengo este ancho efectivo trabajando a una tensión constante. Eso es lo que se busca, modelar de una forma fácil algo que si no sería complicado. ¿Por qué las tensiones son más grandes cerca de acá? Bueno, porque aquí, ¿cierto? Cuando yo estoy cerca del pliegue, esto no sale del plano. Como no sale del plano, las tensiones axiales son grandes. Cuando yo estoy en el centro, aquí, esta planchita al pandear sale del plano. Como sale del plano, los épsilon axiales son más pequeños, ¿cierto? Porque tengo una deformación unitaria menor, ¿ya? Porque salió del plano. Entonces, como salió del plano, tengo tensiones menores. Por eso que se produce esta distribución de tensiones, ¿ya? Esto es simplemente una forma de facilitar el cálculo para poder llegar a resultados que sean suficientemente buenos. También uno puede hacer este tipo de cosas con elementos finitos, ver cuáles son los pandeos, etcétera, etcétera, y se puede dar un montón de vueltas con eso, pero la idea es que no lo haga, ¿cierto? Aquí alguien ya lo hizo, ya calibró este código y le dice a usted cómo poder usarlo de manera muy fácil. Sin lugar a dudas, yo recomiendo usar esto. En el caso de los perfiles plegados también aparecen este tipo de cosas, que son perforaciones grandes comparadas con el perfil. También esta norma tiene tratamiento para ese tipo de perforaciones que son grandes. No confundir con perforaciones para conexiones, esos son otro tipo de perforaciones. Aquí me refiero a perforaciones grandes que tienen otro tipo de objetivo. Por ejemplo, pasar cables, a veces cuando estos perfiles se están usando para hacer un muro o algo similar, ¿cierto? Aparecen esas cosas. Aquí aparecen otro tipo de elementos, aquí elementos, por ejemplo, en flexión. Fíjense, me voy a acercar nuevamente. Esto es un elemento en flexión, no me voy a parar nuevamente en las ecuaciones. Esto es un elemento en flexión. ¿Qué pasa con el elemento en flexión? Si hay una flexión pura, por ejemplo, que logre que abajo haya tracción y arriba compresión, ya, entonces solamente la parte que está en compresión del alma voy a tener posibilidad de que tenga problema de pandeo local. Entonces, cuando yo calcule los anchos efectivos, voy a llegar a cosas como esta. Tengo un ancho efectivo acá que está cerca del eje neutro, que, claro, es efectivo porque aquí tengo tensiones bajas. Después tengo otro pedazo acá arriba que es efectivo, y este es efectivo porque estoy cerca del pliegue que atiesa. Cuando estoy bajo el eje neutro, que es la zona traccionada, bueno, como la tracción es estable, no tiene problemas de pandeo, entonces todo eso es efectivo. Distinto es si yo tuviera, por ejemplo, acá. ¿Cierto? Aquí tengo flexo-compresión, entonces tengo compresión en todo el perfil, o toda el alma mejor, ¿cierto? Pero esto es menos abajo y más arriba, por efectos de la flexión. Entonces aquí el concepto vuelve a operar de la misma forma. Tengo aquí entonces un sector efectivo y acá tengo otro sector efectivo y lo que está más lejos de los sectores atiesados deja de ser efectivo. ¿Qué es lo que me entregan las ecuaciones? Estos tamaños. Me entregan el tamaño de B1, B2 para poder hacer mis cálculos. Se fijan que como concepto no hay mucho más que eso. El resto es aplicar las ecuaciones que corresponden, ¿ya? Bien, no tengo mucho más que decir de este documento en realidad porque el resto es aplicar las ecuaciones y están todas acá. Sí me gustaría complementar directamente en este video este documento y lo voy a complementar con su suplemento para diseño sísmico, que es el que les mencioné hace un rato, que es el AISI S400. Aquí también estoy usando el del 2020. En general, ¿cierto? El concepto es que estructuras de acero importantes
¿cierto? En general no se hacen con perfiles plegados. Es difícil tener un edificio, ¿cierto? Importante con una columna plegada. No, no pasa, esos son perfiles laminados o armados. Cuando uno habla de plegados, normalmente habla de perfiles de menor espesor, perfiles delgados. Como son perfiles delgados, tienden a tener problemas de pandeo local. Si es así, no es común que uno pueda depender de la ductilidad que genere ese elemento. ¿Ya? Voy a insistir. El elemento fusible que se va a plastificar, ¿cierto? Ya sea en compresión, en flexión, como ustedes lo necesiten, ¿cierto? No debería ser un elemento que presente pandeo local porque eso genera una fractura relativamente rápida por ciclaje. Ahora, si usted no tiene un elemento sísmico fusible, debería poder usar elementos plegados, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo súper claro desde el punto de vista conceptual. Únicamente están cuestionados para el elemento fusible, no para los otros. Y desde ya, si hay un elemento que no pertenece al sistema sismorresistente, perfectamente puede ser plegado, ¿ya? Si hay un elemento perteneciente al sistema sismorresistente que no va a salir del rango elástico, también podría ser plegado. Conceptualmente no hay un problema, ¿ya? Dicho lo anterior, ¿cierto? Este es un suplemento relativamente corto. En general, cuando hablemos de plegados, aquí en este código vamos a hablar de ciertas estructuraciones sísmicas o resistentes a cargas laterales que son bien conocidas y son bien típicas. ¿Cierto? Otra vez, ¿cierto? Aparecen aquí requisitos generales de diseño, bien parecidos a Seismic Provision. Y aquí empiezan a aparecer los sistemas resistentes en el capítulo E. ¿Cierto? Dice, sistemas resistentes sísmicos. Y aquí hay varios, ¿cierto? Primero está el light frame shear. Son, siempre son muros de corte, se tratan como muros de corte. Como que se piensa desde ya que estas cosas son la estructura de acero que va dentro de un murito. Ya se está pensando en general, esto voy a insistir, esto va muy de la mano del diseño de Metalcon, ¿cierto? Que son esos perfiles muy, muy delgaditos que en general, ¿cierto? Se usan para construir viviendas y ese tipo de cosas. Entonces, por ahí va la dirección de este uso. También hay estructuras de acero un poquito más robustas y en general lo que se hace es que en el perfil plegado, como tiene ciertos problemas con desarrollo de ductilidad, los R sísmicos que se ocupan son más pequeños, ¿ya? En general, esos R no necesitan ser uno, ¿ya? Recuerden que el R está compuesto de dos cosas. Está compuesto de sobreresistencia y de ductilidad. Aquí a lo mejor no disponemos de mucha ductilidad, pero siempre disponemos de sobreresistencia. La sobreresistencia viene de los materiales, de las estructuraciones, de las redundancias, de un montón de cosas que la estructura posee y a las cuales no puede renunciar, ¿ya? Entonces, cuidado. El R por el lado de la sobreresistencia siempre lo puedo usar en cualquier material. El R que está pagado por ductilidad, ahí tengo que tener mucho cuidado porque se lo tengo que proveer con detallamiento sísmico. ¿Ya? Bien, veamos algunas cosas. Por ejemplo, aquí aparece una tabla muy similar a la que vimos en ISC 341, que tiene los RI y los RET. Claro, también vamos a necesitar para algunos cálculos la afluencia efectiva, la rotura efectiva, aunque aquí tiene un tratamiento un poquito distinto, ¿ya? Esta tablita, ¿cierto?, nos da aceros que típicamente se ocupan en los perfiles conformados en frío, que no tiene que ser necesariamente el A36 siempre, ¿cierto? Pueden haber otros. Entonces, aquí me entrega cuáles son los RI y los RT que de acuerdo a la industria norteamericana se han medido. Están acá y uno puede buscarlo. Cuando nos vamos al capítulo E, donde están todos los sistemas estructurales, empezamos a ver algunos y aquí yo quiero mirar solamente algunos. Por ejemplo, aquí dice Light Frame Strap Braced Wall System. Ya es como un muro con arrastramiento. Una cosa así, como arrastramientos diagonales dentro del muro, una cosa de ese tipo. Que en principio, ¿cierto? Cuando usamos perfiles que pueden plastificar en compresión y no tienen problema en espesor, puede llegar a desarrollar un R muy grande, de acuerdo a SC7. ¿Se acuerdan que esto podía llegar como a 8? Bueno, aquí, ¿no es cierto? Tiene algunas sugerencias. Yo voy a leer las sugerencias o voy a mirar las sugerencias que están para uso en Estados Unidos. La sugerencia para Canadá es un poco distinta. Pero veamos, dice en Estados Unidos y México, ¿cierto? El factor de modificación de respuesta de esto es más o menos 4. Y ya es notoriamente menor
que otros sistemas de acero más dúctiles. Claramente esto no es muy dúctil y está pagado fuertemente con el omega cero, ¿cierto? Con la sobreresistencia. Por lo tanto, es un sistema que es de baja ductilidad. Ahora, que sea de baja ductilidad no significa que sea malo, no va por ahí la cosa, ¿ya? Simplemente es algo que no puede proveer alta ductilidad. Listo. Solo para tener una idea, ¿qué dice Canadá? Dice el factor de modificación de la respuesta de esto, de acuerdo a tal norma, es 2,47. Achuta, es bastante más exigente, ¿o no? Bueno, no sabemos porque tendríamos que revisar la norma canadiense que es aplicable a este sistema para saber si en realidad es más o menos exigente. No podemos tenerlo tan claro así, ¿ya? Pero ojo, como ya conocimos el ASCE 7 porque lo vimos en videos anteriores, sabemos que un R4 es un R bajo, pero suficientemente bueno quizás para los propósitos de este uso. Veamos otro, ¿cierto? Aquí otro sistema ese. ¿Qué son estos? Marcos de momento. ¿Se acuerdan que los marcos de momento también eran un sistema especialmente dúctil que tenía un R gigantesco cuando hablamos de perfiles armados y perfiles laminados sin problemas de pandeo local y plásticos, básicamente? Acá, ¿cierto? ¿Qué nos dice la notita? Dice que en Estados Unidos, ¿cierto? Y México, estos están con un R de más o menos 3,5. Ya, es lo que nosotros podíamos comparar con estructuraciones ordinarias. Las estructuraciones ordinarias, que son las que tienen un R del orden de 3, son aquellas que no tienen ductilidad, no les tengo que proveer ductilidad, sino que dependen esencialmente de su sobreresistencia. Y ojo que aquí estoy hablando en idioma norteamericano, no en idioma chileno. En Chile la cosa es distinta, ¿ya? Pero como estamos en este entorno de norma norteamericana, quiero leer exactamente lo que dice acá. Entonces sepamos, las estructuras con perfiles plegados en general no van a tener mucha ductilidad por problemas de pandeo local, pero eso no significa que no se puedan usar desde un punto de vista sismo-resistente. Se pueden usar. Lo que no podemos es contar con una alta ductilidad, ¿ya? Esa es la única limitación que se tiene, ¿ya? Bien. La verdad es que no tengo más que decirle de estos códigos. Esto es un complemento a lo que ya hemos visto en videos anteriores. Sí, me gustaría recordarle que los dos códigos que vi, tanto el AISI S100 como el AISI S400, tienen muchos comentarios y es muy necesario que usted lea los comentarios. Siempre le voy a repetir lo mismo. Lea los comentarios al menos una vez en su vida, ráyelo, ponga anotaciones y sepa cómo se aplican las normas. Los comentarios tienden a ser tanto o más largos que la misma norma, pero son muy necesarios, ¿ya? Muchas veces hay requisitos que uno no entiende si no ve el comentario y si no estudia el comentario. Entonces, mucho cuidado con eso. No olvidar comentarios. Bueno, lo dejo hasta aquí, no es necesario alargar más este video, así que espero que le haya gustado mucho. Por favor, déjeme su like, si puede, hágase miembro del canal y lo veo en un próximo Recorriendo Documentos. Que les vaya muy bien. Chau, chau.